Muchísimas gracias. Y claro, la alimentación de los ticos, el gallo pinto, un rico casado, pero si nosotros le agregamos algunos otros alimentos, podemos hacer de esos platillos mucho más saludable. Y para eso la doctora Susan Seco-Heikel, que hoy nos acompaña. Susan, gracias. Es un gusto tenerla por acá con nosotros. ¿Cuáles son los alimentos que siempre comemos los ticos? Bueno, nuestra alimentación actualmente está basada mucho en harinas, ¿verdad? Y en alimentos procesados. Entonces comemos mucho lo que es arroz, montones, pan, ¿verdad? Pero pan blanco. Comemos plátano, comemos muchas galletas y también nos vamos por el área del embutido también. Ahora, en el caso que tenemos hoy aquí, un casado, el casado que todos los ticos conocemos y que le añadimos bistecito, que un pollito, y usted nos dice que sí y que no. Ok, aquí tenemos el ejemplo de un casado como normal, ¿verdad? De tipo soda restaurante, que tiene cualquier cantidad de harinas en una sola sentada, ¿verdad? Como digo yo, tenemos la tortilla, el arroz en cantidades industriales, muy poquito frijol. Tenemos pasta, usualmente ensalada de caracolitos, ¿verdad? Y lo que vemos verde es acaso un tomatito y una lechuga, ¿verdad? Correcto. Y el pollito. Este es el normal, pero esto, digamos, por ejemplo, sí llena, ¿verdad? Sí satisface, sin embargo, es demasiada energía en una sola sentada. Así es como me lo sirven en la soda de una vez. Y riquísimo. Perfecto. Pero está un poquito saturado. Exactamente. La recomendación suya, ¿cuál sería para aprender? Ok, que tratemos de hacer un balance, ¿verdad? Aquí tenemos como un casado un poquito modificado, ¿verdad? Donde la mitad del plato más bien va a ser más vegetales, donde vamos a presentar picadillos, pero ojalá de vainica o de chayote y no de papa, ¿verdad? O de plátano. Que tengamos la ensaladita, la porción de pollo, digamos, o carne, no importa, ¿verdad? Tratar de no escoger tal vez lo que es chuleta. Pero sobre todo en esta parte, que es de las harinas, que haya mayor cantidad de frijoles. Los frijoles tienen mucha fibra, entonces sacian más. Entonces mejor que haya más cantidad de frijoles que de arroz. En este normal, más bien casi que ponen una tacita de frijoles súper pequeñita, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó entonces con el huevo, Susan? El huevo, digamos, en este caso, si es frito, usualmente de soda chorrea el aceite, ¿verdad? Entonces Correcto. También nos aporta una carga energética muy alta. Entonces, el tico, el problema que tiene es que es muy sedentario. Entonces, si nosotros nos moviéramos y fuéramos súper activos, siempre no hay problema comerse esto, pero como no hacemos eso, lo reservamos en forma de grasa. Ahora, entonces, ¿qué pasaría en el caso del gallo pinto también? Porque es el arroz, los frijoles, pero nosotros le añadimos que un choricito, que un salchichón, por favor. Exacto. Una grasita. La combinación, digamos, de arroz y frijoles es perfecta. Es una combinación buenísima porque es harina, pero que nos produce también proteína, entonces es excelente. Sin embargo, la cantidad que nos servimos, o sea, nosotros no manejamos porciones, nadie. Entonces nos servimos esa cantidad, además de eso la natillita, ¿verdad? Que no puede faltar, y pan o tortilla, ¿verdad? Y el salchichón o el chorizo. Si nosotros cambiáramos eso a pintito un día, otro día, digamos, pancito con huevo, y así vamos cambiando, y no todo en un solo plato, un día, ¿verdad? No, sería mejor, exactamente, que un día que le metas un salchichón no va a pasar nada, pero si lo metes diario, sí es Por ejemplo, es el pinto, como lo decíamos, si le añadimos 3 choricitos, por ejemplo, y el chorizo, la grasa que la trae. grasa, de hecho aquí tengo una comparativa, donde se ve súper estético feo, ¿verdad? Pero la idea de esto era que ustedes vieran la cantidad de grasa que hay en un chorizo. En una unidad de chorizo salió esto. Son como 2 cucharadas y vean que es denso, ni siquiera se mueve. Ahora, eso en las arterias automáticamente, pues entonces viene la obstrucción, viene un montón de problemas. De hecho, aquí se ven en el vidrio, ¿verdad? Como va quedando pegadito los restos, ¿verdad? De grasa. Vamos a dejarlo ahí, Susan, para que lo puedan observar. Y que más de una señora y más de un caballero está diciendo, ve, se lo dije, las grasas y el chorizo y el salchichón. Exacto, nosotros no vemos esto, nada más lo comemos, ¿verdad? Y ese es el del salchichón, no es tanta la grasa, pero sigue siendo esa grasa densa, que no se mueve. Es de un trozo de salchichón. De un trozo de salchichón del tamaño de un chorizo. La grasa. Y de chorizo. De chorizo. La grasa de un chorizo. Y por lo general no nos comemos un chorizo. No, ese son es el 3 problema. chorizos. Exacto, y en una carne asada ni se diga, ¿verdad? Entonces vean lo que estamos comiendo, es lo que está dentro del alimento el problema, ¿verdad? Muy bien, y ahora, Susan, algunas personas nos pueden decir, un chicharrón saludable, ¿sí? ¿Puedo comérmelo? Hay una manera, mucha gente lo que hace es incluso el chicharrón, el chorizo o el salchichón, hervirlo primero para sacarle la grasa y después meterlo al horno. Y entonces queda tostadito y todo, pero con el exceso de grasa menos, ¿verdad? Entonces funciona, eso funciona. Es tratar de extraer hasta donde más que se pueda la grasa de los alimentos. Tratar de sacar todo grasas esto. saturadas. Exactamente, son saturadas, todo lo que tenga, esto que se queda así a nivel denso, que no se mueve, es una grasa saturada y es la que satura nuestras arterias. Entonces al final el infarto es por culpa de estas situaciones. Ahora, Susan, a veces nosotros decimos, es un pecadito, una vez a la semana, una vez al año no hace daño, pero... No, ahí sí, porque todo en esta vida es un balance. Entonces si uno consume estos alimentos de vez en cuando, no hay ningún problema, o sea, no es que hay que satanizarlos. Sin embargo, el tico lo consume diario.
Ese es el problema. Y entonces, ¿alguna recomendación? Porque tal vez alguien en este momento está diciendo, ¿qué hago yo sin comer pinto todos los días? Ajá. Pero ¿cuántas veces se puede comer pinto en los 7 días de la semana? Realmente el pinto podríamos comerlo los 7 días de la semana, porque el pinto no es el problema, es la cantidad. Ok, eso es lo que le iba a decir, porque también nosotros, muchos, volvemos a repetir en el almuerzo arroz y frijoles. También, exactamente. Entonces, si nosotros comemos pinto, pero en cantidades industriales en el desayuno, luego arroz y frijoles en cantidades industriales en almuerzo y en cena, donde nos vamos a engordar. Si lo midiéramos, es mejor. Ahora, la recomendación, eso que usted me está diciendo, quiere decir que entonces debemos de combinar la alimentación con un buen ejercicio. Eso siempre, va de la mano los dos. Exacto, un estilo de vida saludable tiene que tener una alimentación balanceada junto con actividad física. Muy bien, porque entonces ahí es donde está diciendo la señora, mi panzoncito azucarado se me ha hecho realmente gordito y esa pancita, pero tiene que ir a ejercitarse. Claro, ahora, por supuesto. Las hamburguesas, por ejemplo. Las hamburguesas es un alimento súper completo, porque si lo vemos, tiene su harina, ¿verdad? Ajá. Que es el pancito, tiene su proteína, que es la torta La o el carne. queso, y tiene sus grasitas que ahí si uno las maneja positivamente, sale bien. Sin embargo, nosotros le metemos tocineta, le metemos Exactamente. cebolla caramelizada, ¿verdad? Entonces ahí al final, o le metemos un tercer tajada de pan en el centro. Exactamente. Entonces son cosas que las van haciendo más calóricas y no tienen sentido. Pero si vos te haces una hamburguesa de pan integral con su carnita, ojalá una carnita de 8% de grasa menos que venden en las carnicerías, ¿verdad? Le haces las tortas con eso, y te sale súper bien, súper favorable, ¿verdad? Bueno, esperamos que nuestra información el día de hoy con Susan Seco Heikel, nuestra nutricionista, también nos dé luces para poder estar más en salud y seguir alimentándonos muchísimo mejor. Pati.